Las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Esto significa que a cada cita se deberá informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente, y una referencia completa deberá aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de cada texto. El estilo APA separa las citas en dos clases: las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales son aquellas donde se reproduce exactamente las palabras del autor y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato, ya sean citas mayores a 40 palabras o citas que contengan menos de 40 palabras. Las citas parafraseadas, por otro lado, son consideradas cuando se cuentan con nuestras propias palabras las ideas de otro autor, ya sea mediante un resumen de su pasaje, se reorganice una oración o se cambien algunas palabras de esta frase. También se debe acreditar como tal la fuente en el texto. Este tipo de citas también es conocida como basada en el autor porque al comienzo de la frase se va a agregar el nombre de este. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. Posteriormente, entre comillas, se agrega el texto que mencionó el autor. En este tipo de cita, también llamada parentética o basada en el texto, se sitúa el nombre del autor y la fecha de publicación entre paréntesis, también el número de página en la que se encuentra el texto. Para citar de manera correcta, se debe de verificar que el nombre del citado coincida con el nombre de la referencia. Un dato interesante es que siempre se deben de citar las fuentes primarias, sin embargo, a veces no se pueden encontrarlas y entonces se puede citar una fuente secundaria. Es necesario poner citas adecuadas, es decir, no poner citas de más ni citas de menos. La subcitación, es decir, poner citas de más, puede coincidir a que piensen que es plagio. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, como por ejemplo, cuando ponemos una cita en cada párrafo y ni siquiera estamos cambiando de tema. Si vamos a citar instituciones o corporaciones, podemos citar el nombre del corporativo o de la empresa. No es necesario citar el nombre de la persona. Puede ser de manera abreviada este nombre, aunque debe de ser con el acrónimo pues correcto. Cuando se trata de una asociación o una corporación que todavía no es muy conocida, se puede agregar el nombre completo y la abreviación entre paréntesis. Ahora, ¿cómo citar textos del mismo autor y del mismo año? Muchas veces lo que hacemos, y que lo hacemos muy a menudo, es que citamos al autor en el mismo trabajo, en el mismo tema, sin saber si lo escribió en el mismo año. Este tipo de casos es conocido como referencias gemelas, y lo que hacemos para citarlas es poner el año seguida de una letra alfabéticamente. En cuanto a citas secundarias, se refiere que es el contenido original pero encontradas en otras fuentes. Esto pasa por si en la fuente primaria no podemos encontrar la información, se puede hacer la fuente secundaria. Esta se puede hacer de esta manera. En la lista de referencias se puede proporcionar una entrada para la cita secundaria, pero primero se debe de identificar de dónde salió la cita primaria, es decir, la fuente primaria, y posteriormente a anotar la fuente secundaria. También se puede incluir el año en la cual se hizo el trabajo original de la fuente primaria. La cita de comunicaciones personales, estas son aquellas como por ejemplo WhatsApp o email, entrevistas personales y conversaciones telefónicas. Como normalmente este tipo de contenido no es recuperable, pues no se incorpora en las fuentes de referencia. Esta solo se puede citar en el texto como tal
y solo se puede hacer de esta manera, proporcionar las iniciales, así como el apellido del comunicador y pues comunicar una fecha lo más posible exacta. Las citas de parafraseo o parafraseadas pues utilizan la idea de un autor pero en palabras propias del escritor. Reafirma la idea de un autor en tus propias palabras. Permite más que nada resumir, sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Pues siempre se debe incluir el apellido del autor, el año de publicación. Es recomendado pero no obligatorio como en la cita directa, que proporcionas el número de página o párrafo. Para materiales no paginados, especialmente cuando quieras ayudar a un lector. Pues a continuación pues se muestran algunos ejemplos, como lo son el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Como tal es el apellido del autor, Ramírez, y el año de 1983. Pues la cita entre paréntesis se enfatiza más en la cita como tal. Varios economistas han afirmado que la crisis financiera del 2008, que la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Lynch, 2012, página 127, lo que ha contribuido para un malestar con los partidos de derecha por el mundo. Si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citado con comillas, cite la fuente entre paréntesis, inmediatamente después de las comillas y termine con un punto fuera del paréntesis final.